En esta unidad vamos a abordar el periodo histórico conocido con el nombre de Virreinato. Vamos a exponer cuáles fueron los cambios culturales, económicos, religiosos, políticos, tecnológicos que tuvieron lugar tras la conquista española y que propiciaron en la Nueva España el florecimiento de una cultura nutrida de diferentes orígenes, como es el europeo, pero también como es el africano y el asiático. Como pueden ustedes ver aquí en la imagen, pues bueno, se muestra cuál es este sentido, cuál es este simbolismo del México virreinal, en donde había claramente una diferencia muy marcada hacia la supremacía de los europeos. Hay que mencionar que España y Portugal tienen una disputa de los mares. Entonces, bueno, esta disputa se ve resuelta con el Tratado de Alcazovas en 1487, pero España queda limitada a la exploración naval, sobre todo en estas costas africanas. Recordemos que se estaba buscando llegar a las Indias, y bueno, fue así que al ya conocerse que la Tierra es redonda, pues bueno, los reyes de Castilla apoyaron este proyecto del genovés Cristóbal Colón, y pues él llega el 12 de octubre de 1492 a una isla de las Antillas. Como verán, hace 4 viajes y en ninguno de ellos se da cuenta que descubrió un nuevo continente. Él muere sin saberlo. Pueden ver en estas imágenes, ya había un desarrollo importante de la tecnología náutica. Este tipo de embarcaciones son embarcaciones ya mucho más estables, son embarcaciones que permiten llevar un número importante de hombres y un número importante también de provisiones, por lo cual es posible hacer viajes más largos. Y no solamente eso, de hecho, por ejemplo, aquí cuando fue el sitio de Tenochtitlan, este tipo de embarcaciones les permitió el no tener este conflicto directo con las canoas de los mexicas, sino más bien pues ellos desde la parte alta poder con mucha más facilidad dispararles y bueno, sobre todo pues llevar a cabo este sitio con cañones que se lleva alrededor de la ciudad. Pueden ver algunos de los principales objetos tecnológicos de la época. Tenemos aquí en la parte superior derecha una brújula que pues era llenada con agua, y esta aguja imantada que está allí, que pueden ver, orientaba este disco hacia el norte. También tenemos abajo un astrolabio. Con este era posible orientarse determinando la altura de los astros y deduciendo según esto cuál era la hora y la latitud. Entonces, bueno, como verán, son conocimientos ya muy avanzados de la geografía, y que bueno, les permitieron llegar hacia estas tierras y regresar a España con seguridad, con cierta seguridad. Es muy notorio ese desarrollo que ellos tenían sobre la tecnología bélica. Recordemos que por muchos años España fue un territorio sometido a los musulmanes. Entonces, bueno, a ellos les costó un cierto trabajo, un cierto también proceso de evolución, ¿verdad? De aprendizaje, el poder sacar a los musulmanes de su territorio. Y entonces toda esa tecnología, todo ese aprendizaje que ellos habían tenido, pues bueno, lo trasladaron hacia la conquista de las Américas. Pueden ver una de las imágenes pues más representativas, ¿verdad?, de cómo ellos estaban ataviados para la batalla. Podrán ver que incluso los caballos estaban protegidos, de manera que pues era muy difícil que con las armas de los indígenas pues se pudiese hacerles un daño. También allí hay que destacar el hecho de que los españoles tenían el conocimiento sobre el manejo de la pólvora. Entonces esto es una ventaja, la verdad, impresionante sobre los indígenas, porque no solamente era una cuestión de un golpe físico, sino también un golpe psicológico el que tenían con estos estruendos de los cañones.
Sobre el desarrollo de la metalurgia. Como verán, son algunos candados en la parte superior derecha. Tenemos en la parte inferior derecha también algunos objetos de uso cotidiano en los caballos. Tenemos allí el freno, tenemos unas espuelas. En la parte inferior izquierda tenemos una báscula, se conoce con el nombre de romana, ¿verdad? Lo cual pues nos trae a la mente justamente este antecedente que podemos incluso ver en las monedas que ellos utilizaban en aquel tiempo. Y aquí sin duda su arma más poderosa, la imprenta. Sin la imprenta no hubiese sido posible que todo el conocimiento acumulado desde las culturas de la antigüedad fuese sido trasladado a los españoles y pues hayan logrado esta conquista que bueno, pues tampoco fue fácil, ¿verdad? Pero que pues se dio prácticamente en la mayoría del territorio americano. Como pudimos ver en el Museo del Virreinato, afortunadamente todavía se conservan muchos de los textos que se produjeron en aquel momento y bueno, por ello nos es posible darnos cuenta con una certeza mucho mayor de cómo es que se dio este momento histórico. Hay que recordar que los primeros contactos se dieron hacia 1511, en donde se dio un naufragio en el cual, bueno, llegó un barco allí a las islas mexicanas con Jerónimo de Aguilar, quien habría de ser el traductor de Cortés junto con la Malinche, y Gonzalo Guerrero, quien habría formado una familia, quien habría iniciado este proceso del mestizaje y que habría muerto luchando contra los españoles. En 1517 se hizo la primera expedición formal en donde Francisco Hernández de Córdoba rodeó la península de Yucatán y fue recibido con ataques armados que diezmaron a su ejército. Juan de Grijalva en 1518 navega hasta el norte de Veracruz. Es allí que se entrevista con un jefe maya que le habla de un lugar muy rico llamado Mexico. Recordemos que en el idioma prehispánico la mayoría de las palabras son graves, por lo tanto no es la pronunciación actual México, sino Mexico. Y bueno, finalmente es en 1519 que llega la expedición de Hernán Cortés desde Cuba. Como recordarán, de 1519 a 1521, un periodo relativamente corto, se da esta rendición, se da esta conquista pues del México Tenochtitlan y a partir de entonces pues es que comienza ya el México virreinal que terminará con la independencia en 1821. En 1835 llegó el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Inicia la construcción de conventos, inicia el trazado urbano que conocemos al día de hoy y también es importante mencionar que los españoles continuaron teniendo prácticas como el tributo, sin embargo, también mediante la encomienda, el repartimiento, las mercedes de tierras y reales de minas, se cimentó la nueva producción y distribución de la riqueza. El paisaje rural y urbano se va transformando. Se construyen conventos en cuyas bibliotecas se atesora el conocimiento y, bueno, también importante mencionar, en 1551 se funda la Universidad de México. Artesanos y artistas de distintos oficios como plateros, herreros, tejedores, carpinteros y pintores desarrollaron su trabajo durante la colonia en torno a organizaciones llamadas gremios, conformados por maestros, oficiales y aprendices. Estas corporaciones, de tradición medieval, estaban reglamentadas por ordenanzas que realizaban los mismos agremiados y ratificaba la corona. A la par del gremio solía organizarse la cofradía, institución de carácter religioso y de beneficencia. Para pertenecer a un gremio, además de los obstáculos impuestos a los indios, mulatos y mestizos, había que emprender una larga carrera.
Se comenzaba por ser aprendiz a los 12 o 15 años. Más tarde, para obtener el título de maestro y poder abrir un taller, se presentaba un examen ante los veedores y alcaldes del gremio, mostrando las aptitudes para desempeñar el oficio. A pesar del monopolio que ofrecía el gremio, muchas veces se realizaban obras por fuera. Como verán, hubo una gran variedad de castas, lo cual indica una fuerte estratificación social que no era posible modificar, dado que no se puede pasar de una casta a otra, pues desde el nacimiento ésta es asignada de acuerdo al origen. Hubieron varias rebeliones indígenas. Fueron frecuentes los enfrentamientos en el norte con tarahumaras, tepehuanes, conchos y otros. En 1660 los indios de Tehuantepec mataron al alcalde mayor y establecieron una forma independiente de gobierno. Su ejemplo fue seguido por otros pueblos. En el siglo XVIII, el indio Canek encabezó la sublevación de los mayas, asusados por los ingleses, quienes les dieron armas. Podemos ver aquí algunos objetos de uso cotidiano. Como verán en la parte derecha, son algunos objetos de cerámica que pues aún se parecen en mucho a los utilizados en el México prehispánico, y en la parte izquierda pues son ya meramente españoles, ¿verdad? Allí bueno, destacan estos barriles de vino. Recordemos que el vino fue pues una de las innovaciones que trajeron los españoles consigo, además de otras que vinieron a dar este sincretismo cultural, como es la cocina. Recordemos platillos como el mole, platillos como los chiles en nogada, vienen de este periodo. Aquí vemos cómo era la cocina del convento, que hoy está allí en el Museo Nacional del Virreinato. Distintos cambios de la cultura, se dio esta innovación, se dio este intercambio entre la cultura española y la cultura indígena. Aquí es el caso de la música, ¿verdad? Que fue principalmente también orientada hacia sus creencias religiosas, como gran parte de sus expresiones artísticas. Recordemos que en aquel momento la explicación o el eje de toda la existencia era Dios, era la religión católica. De ahí que pues no escatimaban en adornar a sus deidades, a los santos, a Dios. Por ejemplo, aquí podemos recordar, ¿verdad?, este retablo que está completamente hecho de oro, y esta siguiente diapositiva también, en donde pues se muestra ese grado de detalle que tenía que tener el artista para poder lograr estos acabados. Finalmente lograron su cometido, lograron los españoles abrir esta ruta comercial, ¿verdad?, con Oriente, aunque bueno, no lo supieron hasta muchos años después. Me gustaría que investiguen cuáles son estas corrientes que llevaban desde Acapulco hacia Manila a los navíos, y cuál era, o cuál es más bien, la corriente que los trae de vuelta. Aquí pueden ver un ejemplo de la técnica que se conoce como taracea. En esta se incrusta en la madera marfil, hueso y otros materiales. Tiene un origen del mundo islámico, sobre todo en Siria y en Egipto se encuentran este tipo de trabajos. Aquí pueden ver también un incrustado, ¿verdad?, de conchacar. Tenemos este cofre que, como verán, también es de marfil, lo cual pues denota este intercambio de materiales allí con Asia, en donde pues como saben hay elefantes, ¿verdad? Un ejemplo de la cerámica china, de la cerámica oriental, que como verán se parecen mucho a la talavera poblana. Después de la ocupación árabe se conservaron muchas técnicas, muchos estilos estéticos, lo cual nos lleva a hacer la pregunta de si se trató esto de un enriquecimiento cultural para los pueblos autóctonos, se trató de un intercambio cultural o se trató de una pérdida de la cultura. Estas son diferentes visiones
del mismo proceso. Entonces, bueno, pues gracias por su atención, muchachos. Hasta la próxima.